No, Rosa, y hoy hay que templar porque está aquí el jefe. O sea, está Ángelo, es el presbítero general. Ángelo pasa por el altar. Sí, pasa por acá si quiere y nos saluda. Ángelo, pues, es el presbítero general y nuestra estructura es que cuando llega a la iglesia, pues entonces hoy llega como amigo, pero llega también como presbítero. Así que, Ángelo, te doy la bienvenida a tu esposa Araceli, como siempre. Gracias, amigo. ¿Puedes saludarlo? ¿Está bien? Ok. Me dio el break. Gracias a Dios, no hubo regaño. Todo está bien, ¿verdad? Está bien. Todo está bajo control. No ha recibido carta de la iglesia ni de los oficiales que cambien de pastor. Está todo bien. Significa que puedo seguir unos cuantos años más. Yo estoy pensando planificar el retiro cuando cumpla 80 años. Pero uno nunca sabe. Pero planificarlo para pensarlo, quedarme. Yo no me quiero ir. Yo tampoco. No me quiero ir. Y damos gracias a nuestro estimado presbítero general por el gran trabajo que hace a favor de todas nuestras iglesias. Y le damos gracias también a su amada esposa Araceli, que siempre está mano a mano con él y que vino de un gran ministerio pastoral que fue el ministerio de nuestro amigo el doctor Luciano Padilla Jr. Si hoy tenemos bien ubicados estos equipos aquí y todas esas líneas que creo, no sé si David las cambió, eso lo hizo Lucas cuando estaba estudiando en Oral Roberts University, que Padilla aquí venía. Y si el sótano se hizo, hay que darle gracias al doctor Luciano Padilla, porque el sótano era abajo y un día Padilla estaba conmigo aquí hace muchos años. Y Padilla me dijo, Quitín, baja este sótano como yo lo hice en la iglesia de Summit. Y ahí fue donde nos dimos la tarea de bajar el nivel del sótano y lógicamente poner la bomba necesaria para subir el nivel de desagüe. O sea, cuando se baja hay una bomba que entonces pues tiene que subir al nivel de desagüe para alcantarilla, y era un trabajo grande meterle zapata debajo de la zapata del edificio. Ellos le llamaban muelas, ir haciendo pedazos por pedazos, pedazos por pedazos, a que la estructura no se fuera abajo, fortalecer con vigas, unas vigas de hierro que se tuvo que fortalecer toda la parte baja de aquí del santuario. Y damos gracias al doctor Luciano Padilla. Y cuando vino este trabajo, Padilla me dijo, Quitín, yo te quiero regalar ese trabajo completo para que tenga el sistema de audio de aquellos años, estamos muchísimos años atrás. Y agradecemos siempre al doctor Luciano Padilla. Tenemos hermosas flores aquí, eran del funeral ayer de nuestro hermano Ángel Manuel Martínez. Y yo cuando llegan los funerales, si dejan las flores, pues las apreciamos en la iglesia, ¿verdad que sí? Y hoy damos gracias entonces a la familia Martínez por estas flores, tanto una que fue de parte de la IPJQ, otra de parte de la familia, y la central que no sé de quién llegó, pero ayer aquí tuvimos el funeral de Ángel. Lo hicimos con la urna con su ceniza, porque ahora todo cambió. Ahora estamos nosotros reformando nuestra teología, porque antes no había, los pentecostales no creíamos en cremación, y ahora pues hasta los ministros entran en proceso de cremación y todavía pues estamos, pero hacemos el trabajo que tenemos que hacer y nos adaptamos a todos los cambios que el mundo está trayendo, y tuvimos un funeral de mucha celebración. Así que Ángel fue servidor en esta iglesia, y después si pueden poner la fotografía, no sé si la pueden poner después, David, la pueden poner. Les quiero invitar a acercarnos al Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos 11 al 12, y me quiero concentrar precisamente en esos dos versículos para la ocasión. Intentaré las próximas semanas tratar algo más sobre esta parábola. Les quiero hablar sobre el reclamo del pródigo. Dice la Escritura en el texto de Reina Valera, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el hijo menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame los bienes que me corresponden, y le repartió
y les repartió los bienes. Aunque posteriormente en la historia veremos que el padre se ve forzado a dar su herencia todavía con ellos en vida. Jesús habló por parábolas. Era su sistema pedagógico, era su manera de enseñar, era su manera de tomar historias, muchas veces creadas por él mismo, o quizás historias que se repetían y habían sido creadas por otro. El enfoque no está tanto en literalizar la historia. Nosotros no estamos para literalizar la historia porque, como a veces hacemos los predicadores, podemos usar ciertas anécdotas para tratar de enseñar ciertas verdades. Y de todas las parábolas, la más extensa de todas es la parábola del hijo pródigo. Esta parábola forma parte de una triada de 3 parábolas que sobresalen en Lucas capítulo 15. Dice Lucas capítulo 15, versículo 1, que se acercaban a él los fariseos, se acercaban a él los publicanos y los pecadores, mas los fariseos y los escribas murmuraban. Y quiero darle para atrás para que me entiendan lo de las parábolas, porque le hablé como tipo seminario y me olvido que le estoy predicando a la iglesia. Para los seminaristas, las parábolas eran ilustraciones que se creaban. Entre esas parábolas había muchas cosas que eran historias verdaderas que pudieron ocurrir y que eran comunes en el diario vivir. Por ejemplo, era común que un pastor perdiera una oveja y se fuera a buscar esa oveja. Cristo crea, y tenía todo el derecho como maestro de dar una enseñanza, y presenta la parábola del pastor que tenía 100 ovejas y pierde una oveja, deja 99 metidas en el corral, bien guardadas, y se va por el desierto hasta encontrar la oveja que se había perdido, la encuentra, se la pone sobre sus hombros, regresa, y cuando ven que regresa con ella, todo el mundo celebra porque encontró la oveja que se había perdido. Se hace fiesta. Y dijo, así es en el cielo, cuando un pecador se arrepiente. Habla de una mujer que tenía 10 dracmas y de momento las 10 dracmas, algo sucede que se le cae una dracma, se le pierde y la mujer está preocupada porque tiene 10 dracmas, pero de las 10 perdió el 10% y perdió una. Esta mujer lo que hace es que busca una escoba y comienza a barrer y a barrer y a barrer, y cuando encuentra la dracma ella se alegra y celebra con todos. Así en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y viene la tercera de la triada. Y la tercera de la triada, que ustedes conocen, una de las historias más conocidas, se le titula la parábola del hijo pródigo, la parábola del pródigo, la parábola del perdido. Pero algunas personas la destacan como la parábola del padre amoroso, la parábola del padre misericordioso, la parábola de los 2 pródigos. Y básicamente la historia en resumen nos dice que un padre tenía 2 hijos, el hijo menor un día le dijo, dame la parte de los bienes que me corresponde, él le repartió a los 2 y él se fue a una provincia muy lejana, allí gastó todo lo que tenía, hasta que ya no tenía nada, se fue a trabajar con los cerdos y de momento despierta y dice, aquí yo perezco de hambre, pero en la casa de mi padre hay pan, hay abundancia, y decide tomar la resolución más grande de toda su vida, cuando dice, me levantaré, iré a la casa de mi padre, le diré, Padre, he pecado ante el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros, y él va en el camino ensayando todo el tiempo, Padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, y sigue repitiendo todo el tiempo eso. Cuando el padre lo ve a la distancia, dice que el padre se levantó y usa una imagen que Samuel Pagán dice que el padre corre, pero era una imagen inapropiada en la Palestina de esos días, porque correr significaba levantarse el manto y poder exhibir parte de sus partes personales, muslos del hombre corriendo, y no siempre era la mejor imagen para alguien que representaba una posición de jerarquía. Pero el padre sale corriendo, ya mayor, me imagino que eran pocos pasos los que daba, la gente mayor corre, pero está en el mismo sitio casi.
Y sale corriendo el padre, y cuando ve el hijo, el padre toma la iniciativa, el padre lo abraza, el padre lo besa, el padre le cambia las sandalias, el padre le pone un anillo, el padre se lo trae a la casa, manda a matar el becerro gordo, y el otro hijo que estaba afuera, cuando vuelve el fiestón y el salsero cae ahí, el hijo se molesta, es que tu hermano regresó y cuestiona al padre, y le dice: padre, yo he estado todo el tiempo contigo, yo te he sido fiel, yo he estado en la casa. Y este hijo que se fue a desperdiciar todo con rameras y pecadores, te regresa a casa y tú has matado el becerro gordo, pero tan siquiera para mí no has tenido un cabrito, que no era cierto. Los cabritos eran la comida común y corriente. Los becerros se guardaban para celebrar la Pascua, festividades especiales. Y él le dice: tú no, hijo, tú has estado todo este tiempo conmigo, le dice el padre. Todo lo que yo tengo es tuyo. Cuando yo dividí todo esto, te di a ti 2/3 partes y le di a él 1/3 parte. Él regresa ahora sin nada. Mi hijo era muerto y ha vivido. Y dice que esa fiesta era por él. Pero en el capítulo 15, versículo 1, dice que se acercaban a él los publicanos y los pecadores, mas los fariseos y los escribas murmuraban. Y por ocasión de ese momento y esa situación, Jesucristo tiene que impartirle y compartirle esta triada de parábolas. Mi amigo el doctor Samuel dice que las parábolas deben ponerse o asociarse en forma de escenas y de personajes. Las parábolas crean contraste, la mayoría de las parábolas entre escenas, como el caso de la parábola del hijo pródigo. Presenta 2 caracteres diferentes, presenta 2 escenas del campo, de la provincia lejana, presenta condiciones totalmente diferentes. El caso también de la mujer que pierde la dracma, las escenas que se están pensando desde que las tiene en sus manos hasta que cambia, que la pierde. El caso de la parábola del pastor. Se presenta el redil con toda la seguridad que ofrece el redil y la oveja que se queda descarriada por descuido del pastor, por su propio descuido. Pero en esas 2 anteriores, alguien tiene que buscar algo. Alguien va a salir a buscar. El pastor sale a buscar la oveja perdida. La mujer viene a buscar la dracma. Pero el caso del pródigo es un caso extraordinario. Porque en el caso del pródigo, el pródigo es quien regresa a la casa del padre. Y en ese aspecto quise señalar eso. Por ejemplo, dice Samuel Vila que cuando se habla de las escenas, en los relatos se puede hablar de rico y el malvado, se puede hablar de el rico y Lázaro, se puede hablar de las parábolas de las minas. Y cuando se ve el contraste entre actitudes, dice, se puede hablar del trigo y de la cizaña. Se puede hablar del fariseo y el publicano, y se puede hablar del prudente e insensato. Jesús supo manejarse muy bien en lo que era la pedagogía, en hacer contrastes, en comparar a fulano con fulana, en comparar esto con lo otro, en tomar escenas y ponerla en contraste la una con la otra. Pero toda la finalidad de las parábolas era poder manifestar el mensaje que Cristo tenía hacia aquellos lectores inmediatos o aquellos oyentes inmediatos y hacia la iglesia. Número 1, quiero que observemos la exigencia del pródigo. Lucas 15, y hago un paréntesis, para nosotros los pentecostales, la parábola de rico y Lázaro es una manera que tenemos para entender lo que es la vida del más allá, y esa es una de las parábolas que nosotros literalizamos. Y ahí es donde viene la lucha con otros grupos, ¿por qué una y por qué no las otras? Pero esa parábola nosotros la literalizamos. Y mucho de lo que se enseña sobre el infierno más bien viene de los escritos de Dante Geber o Dante Alighieri, que ha llegado muchas veces que hemos creado más de las escenas que está presentando las mismas Sagradas Escrituras, porque allí será el lloro y el crujir de dientes, y nosotros nos hemos ido trayendo esas tradiciones arrastradas por la Iglesia Católica y por otros, y es la manera que tenemos nosotros de presentar un infierno, pero es un infierno que fue creado por Dante Alighieri, el infierno ardiente o el infierno de Dante, y le puedo mandar copia. Ahora, dice, número 1, la exigencia del pródigo. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte
de los bienes que me corresponden. La traducción en lenguaje actual dice que un día el más joven le dijo a su padre: papá, dame la parte de la propiedad que me toca como herencia. Entonces el padre repartió la herencia entre sus dos hijos. Observo al personaje que queremos describir como el pródigo, aunque hay dos pródigos en la historia. Un pródigo que sale al principio y el pródigo que sale al final. Un reflejo entre lo que son los publicanos y los pecadores que se ven en la imagen del primer pródigo. Un reflejo de lo que son los fariseos y los escribas que se ven en la imagen del segundo pródigo. Él reclama de manera egoísta lo que le pertenecía. Se adelanta a lo que el padre quería para él. Es más, es probable que en su mente hasta deseara la muerte del padre, porque la herencia se daba cuando el testador moría y el padre moría, y el reclamar algo antes del tiempo establecido era una especie de egoísmo y de mal deseo al que tenía la herencia. No sabía esperar con fe y con mucha paciencia la promesa que el Padre Eterno tenía para su vida. Y muchos son los que pierden sus bendiciones porque no han sabido ubicarse en el tiempo de Dios, en el crono de Dios, en el calendario de Dios. No se han dejado agendar por Dios. Y en una agenda, tú metes dentro de la agenda lo que tú quieres. Y Dios es quien nos quiere meter a nosotros en su agenda, no que nosotros metamos a Dios en nuestra agenda. Dios es el que quiere ponerse en el lugar que es correcto. Dos palabras mientras repasaba esto del pródigo tocaron mi mente. Y la primera es cómo se define exigencia y cómo definir exigente. La exigencia se define en el diccionario de la Real Academia Española como una pretensión caprichosa, como algo desmedido en la persona, como un reclamo que tiene una persona. El exigente, vi que dio 3 definiciones y me llamaron la atención las 3 definiciones. Una se dice que el exigente es un quisquilloso. 2 se dice que es un delicado. Y 3 que es un término que nos recuerda mucho el Chavo del Ocho, el llamado ñoño. Una persona exigente es una persona quisquillosa. Está buscando la manera siempre de discutir o que discutan con él o con ella. Y es una persona muy touchy, muy delicada. Reacciona a cualquier cosa. Puede estar bien y de momento algo que tú le dices explota. Es un volcán listo a hacer erupción. Es una represa lista a romperse en cualquier momento. Esa es la persona que está buscando cualquier situación para ser reaccionario. De hecho, es la persona que más pierde trabajo, es la persona que experimenta divorcio, es la persona que más pierde amigos, es la persona que todo el mundo busca distancia de él o de ella. Porque puede ser bien chévere, pero un día que se le hace algo, esa persona te va a reaccionar en la manera que tú no esperas que tenga esa reacción humana. Y todos de alguna manera hemos sido muy reaccionarios, pero hemos aprendido en la vida que si tú no mantienes bien las manos en el manubrio de tu bicicleta, y si no sabes, si no es una bicicleta de freno en los cabillos y freno en el manubrio, sabe que hay que darle para atrás para poderla frenar. Y si tú te confundes dónde están los frenos, fácilmente te puedes hacer daño. Y es una persona ñoña. O sea que podemos decir que el hijo pródigo hasta cierto extremo fue quisquilloso, fue delicado, fue meticuloso y fue ñoño. El ñoño es aquel que se cree que se lo merece todo y que merece las cosas ahora. Me lo tienen que dar ahora, tipo Bambán de los Picapiedras.
Pero la persona también exigente es una persona antojada. Cuando quiere algo, quiere eso. El pródigo no está consciente que esa promesa del Padre no era para ahora, era para después. No era ahora que él es joven, es cuando él haya madurado para poder manejar bien esa promesa. Y tratar de demandarla antes de tiempo, reitero, era como desearle la muerte a su padre. Un día el padre, de su propia voluntad, de su propio corazón, de su propio deseo, determinaría si tenía que darle la herencia o no darle la herencia. Pero el pródigo pide pensando en él, dame ahora lo que me toca a mí. Al pródigo no le importa lo que le toca a su hermano. Al pródigo no le importa la reacción que el padre pudiera tener. Y en Jesucristo, querida iglesia, tenemos que aprender a esperar en él. Aprender a ubicarnos en lo que es su voluntad. Es más, aprender a estar en el banco de su voluntad. Aprender a estar en el cuarto de su voluntad. El pródigo exige, el pródigo demanda, el pródigo pide, el pródigo impone su voluntad. Y el padre no le quedó otra alternativa que rendir su voluntad ante la voluntad impositiva de su hijo. Es un contraste entre dos hermanos. Y siempre y por lo general, corrijo mejor y borro lo que dije, por lo general, parto de esta oración, el hijo más pequeño tiende a darle más problemas a un padre y a una madre. No es por regla, pero casi siempre el tercero o el cuatro si son cuatro, o el tercero o el segundo si son dos. Abel y Caín, el problema lo estaba dando todo el tiempo Caín. Y en la vida hay veces que el segundo por alguna razón tiende a ser más reaccionario si hay separación de años en la crianza. Al mayor se le trata más fuerte muchas veces, se le impone más. El pequeño goza de cierta inmunidad de papi o de mami, que puedo hacer lo que me da la gana. Pero el pequeño también es sufrido, lo que deja el mayor le toca a él, los regaños que se le dan al mayor, él se los da al menor. El pequeño a la misma vez se hace víctima de abuso emocional por parte del mayor. Y llega el momento que por razones que sea con los padres, sea con el hermano mayor, se quiere ir de casa. No quiero analizar demasiado la historia, pero esta es una familia disfuncional, la del pródigo. Digo disfuncional porque encuentro al hermano en sus reacciones finales que me demuestra lo que siempre fue. Digo disfuncional porque encuentro al padre que le faltó el carácter que tenía que tener. Digo disfuncional porque no me aparece la imagen ni el cuadro de una madre y una esposa en la historia. Y cuando falta uno, de alguna manera, se crea un estado disfuncional en la familia. La exigencia destruye creyentes, y lo uso en un término más bien, crea conflicto entre creyentes, destruye familias, destruye amistades, destruye relaciones. Cuando uno de los dos cónyuges, uno se vuelve más exigente que el otro, exige al máximo, hasta que puede hastiar y puede molestar, como dijo el proverbista, como la gota que da en la roca hasta que hace agujero, o da en el techo hasta que hace un hoyo. Podemos volvernos personas exigentes que hagamos daño a la otra persona. Comienzan a destruirse, a derrumbarse las relaciones. Esa persona exigente se vuelve caprichosa, demandante, autoritaria, impositiva, dictatorial dentro de una relación. Y el egoísmo comienza a crecer en el jardín de esa vida, porque la persona ya deja de pensar en los demás para pensar en sí mismo. Deja de ver las necesidades en otros para ver su propia necesidad. Pero ese futuro pródigo no quería recibir un no por respuesta. Él estaba ya mentalizado de que quería que el padre le dijera que sí. Por eso le habla con una autoridad que no tenía que hablarle. Dame.
Ahí no existe un por favor, ahí no existe si pudieras, ahí no existe me gustaría, ahí no existe deseo que lo pienses, papi. Ahí lo que existe es simplemente dame. O sea, eso yo me lo merezco. Actitud que tenían los fariseos y los escribas. Cristo los está tostoneando, le está dando con la chancleta a los fariseos y a los escribas. Él pudo decir, Padre, ¿pudiera darme la parte de la herencia que me corresponde a mí para hacer una buena inversión? Pero no eran inversionistas. Muchos creyentes como los fariseos y escribas se parecen a algunos de nosotros. No queremos que se nos diga que no, siempre tiene que haber un sí. Hay que aprender, queridos hermanos, a hacer la voluntad del Padre Celestial y no la voluntad nuestra. Saber que hacer nuestra propia voluntad es salirnos de la voluntad del Padre. Aquella herencia no era para ser recibida en ese momento, era para ser recibida cuando el Padre pudiera morir. Para eso les invito a acercarnos a la Escritura, para entender que con la muerte de Jesucristo fue ratificada la herencia de la vida eterna. Con la muerte de Cristo no solamente vino la herencia de la vida eterna, la salvación de nuestras almas, el estado de ser salvos, el estado de vivir bajo la gracia de Dios. No es que voy a ser salvo, es que soy salvo. No es que me va a perdonar, es que me perdonó. No es que me tiene que santificar, es que ya me santificó. A mí me toca vivir esa experiencia de lo que es la salvación y la vida de ser santo. Hebreos 9:15 dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Y cuando habla de un nuevo pacto está hablando de un nuevo testamento. Y cuando tú miras la Escritura está el antiguo pacto y está el nuevo pacto, está el Antiguo Testamento, está el Nuevo Testamento, está la antigua alianza y está la nueva alianza. Esto es un contrato que Dios primero lo hizo con el pueblo judío y luego a través del Nuevo Testamento Dios nos da un contrato a nosotros. Por eso, aunque predicamos del Antiguo Testamento, nuestra base principal de predicación se encuentra en el Nuevo Testamento y lo que predicamos de allá lo tenemos que contextualizar en el Nuevo Testamento. Ya no es que hablemos tanto de Moisés, sino que hablemos de Cristo. No es que hablemos tanto de Josué, pero que hablemos de Cristo. Pero tenemos que predicar todo el consejo que está en las Sagradas Escrituras. Pero volvamos a Hebreos 9:15. Dice así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Es el puente, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Hombre, es el sumo pontífice, para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que bajo el primer pacto había, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. El antiguo pacto hablaba de muerte, el nuevo pacto habla de vida. El antiguo pacto hablaba de obra, el nuevo pacto habla de gracia. El antiguo pacto hablaba de lo que hizo Moisés, el nuevo pacto habla de lo que hizo Cristo. Y Hebreos 9:16 dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. O sea, Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario para ofrecernos todas estas cosas maravillosas a nosotros. Entre los beneficios que nos podamos congregar, entre los beneficios que hoy yo pueda predicar y ustedes puedan escuchar, entre los beneficios que podamos tener entrada libre al Padre Celestial y llegar al cielo mediante la oración, que nuestras alabanzas suban al cielo y que del cielo desciendan las bendiciones de Dios sobre cada una de nuestras vidas. A medida que tus alabanzas van hacia el cielo, las bendiciones de Dios descienden del cielo para ti. Hebreos 9:15 nos da esas verdades. Pero Hebreos 9:16 al 17, mientras consideré la traducción en lenguaje actual, dice, este nuevo pacto es un testamento. Si la persona que hace un testamento no muere todavía, ese documento aún no sirve de nada.
cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, ratificó ese pacto con nosotros y nos dejó como memoria que lo recordáramos cuando hacemos la cena del Señor. Se da el pan, que Él entregó su cuerpo por nosotros. Se toma la copa del jugo de la vid para recordar el pacto que Él hizo con nosotros. Y tanto Pablo como de igual manera los evangelistas recargan la importancia de la cena y Pablo dice, antes que ellos hablaran de la cena, yo les hablé a ustedes de la cena porque yo tuve esta revelación. Ellos hablaban de una cena pascual, Pablo vino y la dimensionó a ser la cena cristiana. Número 2, quiero invitar a que pensemos en la petición del pródigo. Primero vimos la exigencia de él. Ahora vamos a ir más enfocados a ver la petición del pródigo. Padre, dame. Una actitud de exigencia. Ahora vamos a ver la petición. Lucas 15:12 dice, Padre, dame, punto suspensivo, la parte de los bienes que me corresponden, que me pertenecen, que yo tengo derecho, que son míos aunque no los tengo, que por ser tú mi papá me los tienes que dar. Es más, tú estás obligado a dármelos cuando yo te los pido. La verdad es, la realidad es que aquellos bienes, que aquella herencia, que aquella riqueza, que aquella propiedad no le pertenecían al pródigo, era la propiedad del padre. Puedo afirmar, no eran suyos, no le correspondían, no se los merecía, ni él ni su hermano mayor, ninguno de los dos. El hermano por lo menos supo esperar el momento. Es como el hijo que el padre tiene su casa, todavía está en control de sus facultades y le caen encima para que el viejo venda la casa y se vaya a vivir un proyecto porque ellos quieren disfrutar eso ya, esa herencia y porque necesitan. Es como el mal hijo que el padre luchó por terminar una hipoteca, que debe ser el sueño de la mayoría de las personas. Poder terminar su hipoteca en una casa. Eso me lo enseñó a mí un viejito italiano. Cuando yo estaba en el Hotel Comodoro, me dijo, el día que tú te compres una casa, esa va a ser la casa para ti, para tu familia. Y tú tienes que procurar cancelar esa hipoteca de tu casa. Nunca se te ocurra refinanciar, aunque te puedan decir que tú tienes dinero ahí, porque va a ser tu mismo dinero y te vas a seguir amontonando hipoteca tras hipoteca. Y Dios, nunca se te ocurra. Si quieres negociar, compra otra casa, pero esa casa es de la familia. Es cuando entonces llega el momento que los padres luchando, trabajando muchas horas, como hacen muchas personas, trabajando hasta 40 horas a la semana, trabajando 12 horas por día, manejando el Uber, trabajando en el hotel, trabajando en la fábrica, esforzándose, dándole catarros, enfrentando inviernos. Algunos hasta 50 inviernos. Este es mi invierno número 52. Y yo lo cuento en términos de invierno, porque para mí no voy a hablar de primavera, voy a hablar de los inviernos. Cada vez que pasa un invierno, gloria a Dios que pasé este invierno. Y hacen que refinancee su casa, porque el muchacho y la muchacha necesitan hacer esto otro. Si vale la pena hacerlo, porque se va a remodelar y darle más valor a la propiedad. Y no soy experto en bienes raíces, simplemente soy un predicador. Para eso usted búsquese los expertos en esas áreas. Pues hágalo. Pero si usted va a estar refinanciando su casa por el capricho de que un hijo quiere esto y el otro quiere esto, tenga mucho cuidado porque usted ha luchado por esa casa y cuando llega a cierta edad que se retiró, usted puede presentar que aparte de lo que recibe de pensión, le pueden hasta exonerar de los impuestos a la propiedad. Hay muchas formas de que el gobierno le puede facilitar a una persona mayor. Esa herencia no era un contrato bilateral, no era un contrato entre hijo y padre, padre e hijo. Esa herencia era una decisión unilateral del padre. La salvación no es porque yo haga un contrato con el padre.
No, la salvación es porque el Padre decide salvarte, salvarme a mí a través de su Hijo Jesucristo. A mí lo que me resta es aceptar a Cristo en mi vida para que mis pecados sean perdonados y mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Es lo que podemos definir, era un acto de gracia. El Padre, darle eso, fue un acto de gracia. El Padre en el momento de la muerte era un acto de entrega porque su Hijo le había sido fiel y había estado con él. En Efesios 2, 4 al 7, me gustaría leer o acercarme al texto más textualmente cuando dice, pero Dios, que es rico en misericordia. Digan conmigo, Dios es rico en misericordia. Por su gran amor que nos amó, no simplemente amor, por su gran amor que nos amó. Eso es redundancia gramatical. Aún estando nosotros muertos en pecados. Es decir, que antes de morir físicamente, muchos ya estábamos muertos. El ser humano pasa por la muerte espiritual, pasa por la muerte física y, si me permite, Jorge Afanador, también por la eterna separación con Dios que habla de su estado. Nos dio vida con Cristo. Y el paréntesis dice, porque por gracia sois salvos. Si es por gracia, hermano, no es por obra. Si es por gracia, no es por lo que yo hago. Si es por gracia, no es por lo que yo me merezco. Si es por gracia, es por la misericordia del Padre que me está ofreciendo la salvación. Pero no solamente estábamos muertos en pecado, sino nos dio vida y nos resucitó de nuestro estado de muerte pecaminosa, sino que nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, yo estoy aquí en la tierra, tú estás en la tierra, la iglesia está en la tierra, pero Dios dice que estamos en el cielo. O sea, donde Cristo se sienta, la iglesia se sienta. Donde Cristo se para, la iglesia se para. Donde Cristo levanta las manos, la iglesia levanta las manos. Donde Cristo se mueve, la iglesia se mueve. ¿No cree usted que Cristo merece un fuerte aplauso? Pero todo eso lo hizo Dios para hacer una pantalla. Los americanos decían, vamos a hacer de Puerto Rico una vitrina para toda Latinoamérica. O sea, por eso tenían que darnos muchas cosas. Vamos a darle ciudadanía, vamos a ponerle el mall más grande que existe en toda esta área del Caribe. Vamos a ponerle uno de los malls más grandes que existe en Latinoamérica. Vamos a ponerle de los mejores puentes. Vamos a hacerle esto. No es que no haya pobreza, ahí haya lugares, casitas con zinc todavía. Pero el americano quería mostrarle que es bueno. Y yo me beneficié. Y doy gracias a Dios. Pero quería hacernos una vitrina internacional. Mire lo que significa cuando se está bajo los Estados Unidos de América. Y gloria a Dios que Dios usó a los Estados Unidos de América para eso, porque no puedo irme en contra de ellos. Pero el Señor también quería hacer su vitrina con nosotros. Y la última declaración dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios nos usa a nosotros para mostrarle al mundo las riquezas de su gracia. Wow, Dios te cambió, Dios te perdonó, no eres el mismo de antes, tú no hablas igual que antes. ¿Qué yo iba a pensar? Que ibas a llegar donde está. El pródigo pide con derechos cuando no tiene derechos. Y los creyentes tenemos que reconocer que Dios es soberano, y hago redundancia de algo que he dicho mucho tiempo. Dios hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, con quien quiere, donde quiere, porque quiere. Porque Dios es Dios. La criatura nunca puede ser más que creador. El antropos nunca puede ser más que el teo. El ser humano nunca puede ser más que la divinidad o la deidad. No es que me merezco los dones, es que Dios por su gracia me da los dones.
Le ha regalado a la iglesia 9 dones llamados espirituales. Le ha regalado a la iglesia 5 dones que son de oficio. Le ha regalado a la iglesia dones de edificación para la iglesia. Y la iglesia es bendecida porque esos dones están entre nosotros, repartidos entre nosotros. Hay quien tiene los 9 dones. Y hay que manifiestar los 5 dones de oficio. Pero si aquel no tiene los 9, ni aquel tiene los 5, ni aquel tiene tantos. Mira, este tiene 1, aquel tiene 2, el otro tiene este. Y si este no tiene ese don, ni aquel tiene este don, todos tenemos algún don de Dios en nuestras vidas. Fe te está dando el don. Interpretación de lenguas. Hablar en otras lenguas. Palabra de ciencia, palabra de sabiduría, operación de milagros. Don de profecía. Eso lo ha dado a la iglesia. Y si no tengo muchos dones, puedo tener muchos talentos. Y la iglesia funciona con dones y con talentos. Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Y luego dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sabe todo lo que Jesús hizo por nosotros? Yo estoy aquí parado por su gracia. Yo camino en esas cosas que Él hizo de antemano. Tú lo disfrutas en esta mañana. Pero hay que pedir en conformidad con la voluntad de Dios y no en conformidad con nuestra propia voluntad. No es lo que yo quiero, es lo que Dios quiere para mí. No es lo que yo demando, es lo que Dios me quiera dar para mí. En el libro de Santiago, y voy a considerar la traducción en lenguaje actual, capítulo 4, versos 2-3. Dice, son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo. Y cuando no son capaces de conseguirlo, y cuando no pueden conseguirlo, dice, son capaces de pelear, son capaces de matar, y son capaces de promover la guerra. Las guerras vienen por esto. Nosotros estamos acá, pero ya mismo se forma una guerra en cualquier momento, porque el ser humano siempre ha tenido esa tendencia. Cuando veo las historias de los pobres nativos americanos, matan al general Custer allá, los Sioux los matan, está Red Cloud o Nube Roja, está Sitting Bull o Toro Sentado y está Caballo Loco, Crazy Horse. General Custer, un asesino, un general asesino, le dio orden a todo el ejército que el mejor indio era el indio muerto. Hay que acabar con los nativos americanos. Tenían sus territorios, son múltiples naciones en esta nación. Sitting Bull dice, la única manera de poder derrotar el ejército de Custer y enseñarle quiénes somos nosotros es que nos unamos. Crazy Horse, lo de él era matar. Red Cloud había sido prisionero y conocía el sistema de pelear, conocía los cañones. Y no me quiero meter en esta historia, a mí me fascina la historia de los nativos americanos. Bueno, se sientan, Toro Sentado, que también fungía como líder espiritual, le dijo, yo me voy a mantener en Mitipec, pero vamos a enfrentar al general Custer. Red Cloud dijo, ellos pelean en flancos. Nosotros tenemos que ser estrategas, pelearle de la misma manera. Crazy Horse dijo, no cuenten conmigo. Le dijo, no te preocupes, tú te vamos a proteger, vamos a sacrificar Sioux. Pero tú tienes un solo objetivo, matar al general Custer. Ese es el único objetivo. Vamos a hacer lo que sea. Y sabemos que en medio de la batalla, el general Custer, que era un abusador, pero ha sido uno de los golpes más fuertes que ha recibido Estados Unidos, morir un general. Eso no se le perdona a casi nadie. En medio de la batalla,
Resclau organiza a la gente y allí en medio de la batalla, sigilosamente, directamente, cuando el general Foster Mira ya se encontraba frente a Crazy Horse, que le dio la muerte, pero eso costó la muerte de muchas personas. Y finalmente, el último en rendirse fue el gran Jerónimo, mexicano, que luchó hasta el final y le perseguía más de 1,000 soldados mexicanos, 5,000 de Estados Unidos. Apenas al final tenía 35 guerreros, pero tuvieron que negociar para su rendición. Se escapa 2 veces de San Carlos y al final le hacen una promesa falsa y mentirosa de llevarlo a la Florida y él pidiendo que lo pudieran regresar a sus territorios de Arizona, odiado por muchos de sus apaches y sus diferentes grupos, pero hoy una celebridad que se recuerda en Estados Unidos y que en la inauguración presidencial de Theodore Roosevelt, allí se encontraba precisamente Resclau, se encontraba Toro Sentado y el gran Jerónimo saludando al gran presidente de los Estados Unidos porque pidió tenerlos allí. Ahí vienen las guerras, vienen los conflictos, surgen de las envidias. La envidia busca hacer daño a aquel que no le quiere compartir. La envidia busca crear problemas y peleas. Muchos no tienen y no reciben de Dios porque Dios sabe que no va a ser para bien de su vida. Si tú le pides un carro nuevo, pero no vas a venir a la iglesia porque no quieres que se te ensucie con nieve, mejor quédate tomando el Uber y no vengas a la iglesia. Si tú le vas a pedir una casa a Dios, pero ahora no puedes salir porque el ladrón se va a meter a la casa, mejor quédate viviendo en el apartamento, en el sótano donde te encuentras. Santiago 4, 2 al 3 nos dice a nosotros, pero ni aún así pueden conseguir lo que quieren. Ustedes no tienen, dice Santiago, porque no se lo saben pedir a Dios. Y cuando piden, lo hacen simplemente para satisfacer sus malos deseos. ¿Por qué le pido las cosas a Dios? ¿Le pido un aumento de salario a Dios porque voy a diezmar más en la iglesia? No. La mayoría piden, Dios, dame un aumento de salario, pero los diezmos no aumentan. Señor, bendíceme, la ofrenda no aumenta. Todo ha subido. Bueno, usted ofrende lo que quiera, no se va a sentir mal conmigo. Pero cuando todo subió, yo subí mi ofrenda a $5 y en un segundo culto doy los 3, pero yo subí mi ofrenda. Cuando subí mis misiones locales, subí las contribuciones que doy al concilio, subí las contribuciones personales que doy a otros ministerios, porque todo ha subido también. McDonald's subió, Burger King subió. Lo que encuentro todavía barato es el cuchifrito de Graham. Y quiera Dios que no suba el cuchifrito, que no a todo el mundo les gusta, pero a los dominicanos y los puertorriqueños nos encanta el cuchifrito. Nos encanta la lengua del cerdo, las orejas del cerdo bien picaditas, echarle el pique encima. Oh, eso es la gloria en nuestras bocas. Nosotros nos fascina. Hasta verle la cara al cerdo nos abre el apetito. A otros le da asco verle la cara al cerdo. Es algo repulsivo. No dejes que un mensaje... Santiago, ayúdame a aterrizar, por favor. Ayuda. Santiago, tú tienes toda la autoridad, la gracia para ayudarme a aterrizar. Pasa por aquí. Como un ministro de Dios en el teclado. Muchos tratan de anestesiarnos a nosotros, de embriagarnos a nosotros con un falso mensaje de prosperidad. Dios desea que tú prosperes, Dios desea que tengas buena casa, Dios desea que tú vistas bien, Dios desea que tú comas bien, Dios desea que tú tengas lo mejor en esta vida, pero no a expensa de mi relación con Dios, no a expensa de mi servicio hacia Dios. Si les voy a predicar prosperidad porque me beneficia a mí, y creo con todo mi corazón, si yo me fuera el mensaje de prosperidad, me beneficiaba a mí. Pero va en contra de mi conciencia, en contra
de lo que aprendí de mis líderes en este concilio, en contra de lo que aprendí de un Juan Lebrón, de un Guillermo Valentín, en contra de lo que aprendí de un Juan Ramón Ortiz. Eso va en contra de lo que mis líderes me enseñaron a mí. Pero sí creo en la prosperidad. Pero creo que la prosperidad verdadera exige trabajo. Creo que la verdadera prosperidad exige ahorro. Creo que la verdadera prosperidad exige dar para la obra de Dios. Creo que la verdadera prosperidad exige darle a los pobres, ayudar a los necesitados, bendecir a otras personas. Esa declaración o mensaje de prosperidad no es otra cosa sino una prosperidad exagerada, un materialismo espiritualizado. Y lleva a muchos a caer en la codicia, en la avaricia, en la envidia, a irse delante de Dios, como dijo una expositora en el día de ayer ministrándonos a los pastores, a confundir las bendiciones de Dios y el buen acto de Dios con el gerente de un supermercado donde vamos a comprar. Ahora vamos a buscar las bendiciones con un carrito de demandas y exigencias. Y nos queremos meter y llegar al cielo como si fuera un gran supermercado. Esto es mío, esto es mío, esto es mío, esto es mío. Esto lo puse en el carrito. Cuando tú compras en Amazon, hay cosas que tú pones en el carro, en eBay que los pones en el carro y después tú vas y los reclamas, los pagas, los pones, o los borras, los pones en delete. Hay bendiciones de Dios para ti. Pero la bendición mayor de Dios, y no quiero espiritualizarlo, es que tú eres salvo. La mayor bendición de Dios es que tú estás en paz. La mayor bendición de Dios es que tú puedes dormir bien. La mayor bendición de Dios es que tú puedes llegar hasta su trono con libre voluntad. No tienes que andar codiciándole nada a nadie, ni teniendo avaricia si lo que tiene otro, envidiando lo que tiene otro. Mi papá era muy práctico y yo lo puedo definir hasta cínico cuando hablaba. Viejo, se murió fulano. No, que se murió no es noticia, ¿de qué se murió? Caparra Terra, había un vecino que estaba mejor que nosotros en la calle 16. Bueno, mejor que nosotros, que tenía un carrito mejor que el nuestro. Mejor que nosotros porque tenía un árbol de mango. Le dicen mango. Un árbol de mango mejor que el nuestro. Mejor que nosotros porque los nietos iban a colegio. Y uno siempre decía, wow, esa gente también son ricos. Mi papá decía, son unos muertos de hambre. No sé por qué. Pero eso a mí me marcaba, porque mi papá hablaba otras palabras. Dejen de estar codiciando. Y hoy cuando yo llego allí veo esa casita vieja que tenía. Era la ilusión de niños, porque uno las veía, un picnic en el patio. Wow, esa gente mirando uno así por la reja. Mirando, wow, esa gente. No, disfrutaron su vida, pero nosotros también la podíamos disfrutar. Hay que llevarle a Dios las peticiones correctas. Pero Jesús nos enseñó a orar. En esa oración del Padre Nuestro, que es la oración que la mayoría de nosotros aprendimos a hacer, es la oración. Yo siempre repetía el Padre Nuestro cuando me metía en lío, en problemas. Gracias a la Iglesia Católica la aprendí de memoria, porque los pentecostales no me lo hubieran enseñado de memoria. Los pentecostales eran tan anticatólicos que todas las cosas buenas que aprendimos en la Iglesia Católica nos hicieron borrarlas. Hasta la Navidad la están borrando en otros lugares. Hasta las 7 palabras no las quieren porque eso es de los católicos. La Navidad es de los católicos. Pues nos vamos a quedar sin nada. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La voluntad tiene que comenzar arriba para que se haga aquí. Lo que yo deseo tiene que estar de acuerdo con lo que Dios desea.
Lo que yo pido, Dios debe desear si lo contesta o no lo contesta. Lo que yo espero para mí, Dios debe disponer si me lo da para mí. Pero Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Aleluya. Y la diferencia que hace una coma. Con una coma se puede dar orden de matar o orden de dar vida. Con una coma se puede dar una buena declaración y detenerse una mala declaración. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, coma. Y todas estas cosas os serán añadidas. Y esa coma muchas veces significa que estoy buscando el reino de Dios y su justicia, pero mi propia justicia. Estoy buscando el reino de Dios y su justicia, pero quiero hacer lo que a mí me da la gana. Estoy buscando el reino de Dios y su justicia, pero quiero imponerle a Dios. No coma. Para con justicia. No añada nada más. Y todas estas cosas serán añadidas. Dios es un signo de suma, aunque también de recta y de multiplicación. ¿Qué te puedo decir, mi gente? Hay que saberle pedir al Padre. El pródigo nos enseñó a nosotros que no supo pedir. Y dame la parte de mis bienes que me pertenecen. Amigo pródigo, eso no te pertenecía a ti, eso era del Padre, estaba en la potestad del Padre. Tú usurpaste la voluntad del Padre. Y por eso muchas cosas te salieron mal, puestos en pie. Voy a invitar al presbítero general que con una oración nos bendiga a todos. Y cerramos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús.